de estar aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Entramos a la palabra del Señor. Siempre hay algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Cerca al Apocalipsis está la carta de Pedro. Gloria a Dios. Y vamos a dar lectura los versículos 24 y 25 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendito el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Algunos dicen, no entendí nada, pero suena bonito. Gloria a Dios. Los ojos están ahí, pero la mente está por otro sitio. Hay que meterle alma, corazón y vida a la palabra del Señor, hermano. Gloria a Jesucristo. Bien, Pedro tiene la misma expresión que tuvo Isaías, aquel gran profeta, en el capítulo 40 del libro de Isaías, verso 8, donde Isaías dice, séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Y Pedro repite estas palabras y las repite por el Espíritu Santo, que lo motiva a expresar nuevamente este verso, este texto. Pero Pedro lo hace un poquito más amplio y él dice, porque toda carne es como la hierba, ¿no? Es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Y este texto nos garantiza a nosotros cómo esa palabra de Dios es inmutable. Es una palabra que no cambia. Porque de acuerdo a lo que Pedro está diciendo, que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, está hablando de su final. Está diciendo la hierba se seca, la flor se cae. Como diciendo, el hombre tiene etapas. El hombre no permanece para siempre. Sus ideas, sus filosofías, sus criterios duran cierto tiempo. Y es una gran realidad. El mundo, la sociedad en el mundo camina por circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar al mundo, como pueden cambiar un país, como puede cambiar una familia o una persona. Las circunstancias tienen un poder muy grande en la vida del ser humano. Hay circunstancias buenas y hay circunstancias malas. Bendito el nombre del Señor. Y las circunstancias obligan a que el ser humano tome acciones, tome medidas sobre su destino y sobre el destino de su propia familia. Bendito el Señor. Todas las cosas pueden cambiar en un momento, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Por ejemplo, una epidemia puede cambiar al mundo, puede cambiar toda una nación.
Una epidemia genera un trastorno tan grande que la gente cambia en su manera de pensar. Y la misma circunstancia epidémica le obliga a tomar medidas de vida diferentes a como estaba acostumbrado a vivir. Bendito el Señor. Un terremoto puede devastar una ciudad, puede desaparecer incluso una ciudad. Y cambia no solamente el destino de los pueblos aledaños, sino también la misma geografía. Cambia la geografía. Un río acaudalado puede llevarse un pueblo completo, un huaico, la abertura de la corteza terrestre. Una serie de factores pueden alterar la vida social y normal que lleva toda una sociedad. Un gobierno nefasto, por ejemplo, ¿no? Un gobierno nefasto puede traer a toda una nación a una crisis muy grande y a un estilo de vida no agradable. Y se tienen que someter a esas circunstancias, como ocurrió, por ejemplo, con los hebreos cuando estuvieron esclavos de Faraón de Egipto. Antes de que apareciera ese faraón, cuando hubo el faraón anterior, donde estuvo José, pues los hebreos estaban de lo mejor. Ellos estaban en Gosén, que era un territorio exclusivamente para ellos, un territorio muy fértil, muy bueno. Ellos eran ganaderos, necesitaban agua, necesitaban hierba para los animales y ellos comerciaban, se hicieron ricos, construyeron sus casas, vivieron en comunidad y todo les iba bien hasta que apareció este otro faraón que tuvo miedo por el crecimiento poblacional del pueblo hebreo y comenzó a pensar que el pueblo hebreo podía ser una amenaza futura para el imperio de Egipto. Entonces Faraón y sus consejeros decidieron esclavizar a los hebreos. Y los hebreos, de una vida maravillosa que estaban llevando, de repente se vieron como esclavos, bajo el látigo del capataz y bajo trabajos forzados, donde muchos de ellos murieron, bendito el Señor, y donde perdieron su libertad, perdieron también sus bienes, lo perdieron todo y se convirtieron en esclavos de los egipcios. Por más de 400 años vivieron en esa esclavitud hasta que clamaron y Dios le envió un Salvador que fue Moisés. Pero voy al tema de que como todo un pueblo que estaba desarrollándose de lo mejor, se le apareció una circunstancia tan adversa que todo cambió. Todo se trastornó en un momento. Bendito el Señor. A veces nosotros provocamos también nuestras circunstancias malas, por nuestras malas decisiones, por nuestra avaricia, por nuestros deseos carnales, porque somos egoístas, actuamos mal, y eso puede traer desgracia para nuestra vida y para nuestra familia, y cambia rotundamente la buena dirección que tenía esa familia. Un hombre, por ejemplo, que era feliz, tenía un matrimonio estable, amaba a su esposa, igualmente a la esposa a él, los hijos, una familia maravillosa, y de repente el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, le es infiel y es descubierto o descubierta, y esto genera un trastorno tan grande que al final ese hogar se destruye, ¿no? Y los hijos quedan a la deriva, los problemas con la mujer son terribles, algunos son procesados judicialmente, otros pueden hasta cometer locuras de asesinato
por los celos mismos, por el dolor de verse traicionado, traicionada. Se pueden tomar medidas en segundos que cambian la historia de esa familia. Y de una familia que estaba bien, que estaban estables emocionalmente, económicamente, y estaban luchando por ser cada día mejor, de repente todo su camino se ve truncado por las malas decisiones que provocaron circunstancias adversas y destruyeron la felicidad, destruyeron el buen orden de vida de todos ellos. Y no solamente cuando digo familia me refiero al papá, la mamá y los hijos. También me refiero a los familiares de él, a los familiares de ella, abuelos, tíos, cuñados, etcétera, etcétera. Todos se ven afectados y todos entran en una situación complicada por una mala decisión. Entonces, esto a nivel individual, a nivel de una familia. Pero cuando ya hablamos de una sociedad, ya las cosas son más fuertes. Porque dentro de las sociedades siempre ha habido gente con diferentes criterios, con filosofías diferentes, que aparentemente parecen buenas, pero pueden traer resultados nefastos para toda la nación. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una época donde la raza negra eran esclavizados. Y no solamente eran esclavizados, sino que eran maltratados y vistos como personas de segunda clase. Ellos no podían compartir el baño de los blancos, ellos no podían tomar un ómnibus y sentarse junto a un blanco, ellos tenían la parte de atrás del ómnibus para sentarse y ellos no podían pasar esa línea donde iban los blancos hacia adelante. Ellos no tenían derechos, ellos eran perseguidos, los mataban, los colgaban, los trataron de lo peor. Y ante estas circunstancias de persecución, de injusticia, de racismo y de una serie de factores provocadas por el sistema mismo del ser humano, pues generó que ellos tuvieron que buscar la manera de resolver ese conflicto. Y aparecieron hombres que comenzaron a levantar su voz de protesta. Algunos fueron encarcelados, a otros los mataron, hasta que se generó un desarrollo de personas aliadas con líderes de raza negra, por supuesto, que defendían sus derechos, como Martin Luther King, que fue uno de los que promovió la igualdad entre los negros y los blancos, ¿no? Y para esto hacía falta que todo el sistema político, social de esa nación cambiara y que los hombres que estaban al frente, como el presidente de la República, tuviera también injerencia para poder cambiar la política y el sistema de vida que tenían la gente en cuanto a los negros. Y se produjo un cambio radical, llegó el momento en que se pudo superar, aunque hasta el día de hoy todavía quedan rasgos de racismo, todavía hay una enemistad, situaciones que se viven, no solamente en Estados Unidos, también en parte de Europa, bendito el Señor. Entonces, estas circunstancias de injusticias, estas circunstancias de políticas deplorables, de un corazón endurecido que provoca sistemas corruptos, sistemas discriminatorios, etcétera, generan una circunstancia tan adversa que obliga a que se levanten hombres, ¿no? Y ahí es donde se provocan las revoluciones, ahí es donde se provocan las revoluciones, ahí es donde se provocan el levantamiento de armas, ahí es donde se provocan las guerras civiles, ahí es donde se provocan las protestas, ahí es donde aparecen los muertos y una serie de situaciones terribles, ¿no? Incendios y protestas que llevan como consecuencia muchos muertos. ¿Por qué?
porque hay sistemas que lamentablemente provocan circunstancias adversas para ciertos sectores de la población o para toda la población, etcétera, ¿no? Cuando se produjo esta reforma en Francia, por ejemplo, bendito el nombre del Señor, donde se levantaron en forma revolucionaria contra la tiranía de los que estaban arriba, porque habían grupos sociales que eran beneficiados a través de la gente que trabajaba, en fin, explotaban y había una serie de cosas. Se levantó la Revolución Francesa y produjo cambio porque las circunstancias mismas de la injusticia y de la maldad provocaron todas estas situaciones, estas revoluciones y todo. Pero fueron, miren ustedes, estas cosas fueron en su momento. Estas cosas fueron para las circunstancias que estaban atravesando en ese momento. Lo que pasa, y lamentablemente el equívoco, es de que la gente toma estas iniciativas, estas filosofías, estas políticas y las quiere aplicar con el paso de los años, cuando ya esas circunstancias ya no están vigentes, ya no están presentes. Es como por ejemplo el racismo que hablaba hace un momento, pues eso no está vigente ya en los países. Seguir aplicando ese sistema revolucionario contra el racismo no tiene razón de ser porque ya eso se ha superado y ha habido cambios en el mundo, nuevas formas de pensamiento y por lo tanto es inútil tener que estar basados en una ideología o en un sistema contra el racismo cuando ya esto ha dejado de ser. Igualmente, las ideas políticas, filosóficas de las naciones, muchas de ellas fueron para su momento, fueron para las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si vamos a poner un poquito más individual, nosotros, por ejemplo, hemos tenido grandes problemas en nuestra vida, pero problemas que ya pasaron, problemas que cambiaron, por supuesto, nuestro destino, alteró nuestras vidas, pero ya eso ha pasado hace 40 años atrás, hace 30 años atrás. No se puede vivir con la misma herida, no se puede vivir con la misma circunstancia porque eso ya pasó, trascendió en su momento, generó pérdidas, generó desgracia, generó dolor, sufrimiento, generó odio, generó muchas cosas, pero los tiempos han pasado y las cosas han cambiado. Las personas han logrado superar, otros no han logrado superar, pero el tiempo ya pasó y por lo tanto ya esos recuerdos no nos sirven para este momento porque ahora tenemos otras circunstancias. Ya no estamos bajo esas circunstancias antiguas. La gente que se queja y dice, sí, porque la culpa de esto lo tuvo mi padre, porque mi padre fue malo, porque mi madre fue así, asá, porque mi hermano me hizo esto, me hizo... Está hablando de cosas de hace años atrás que en su momento demandaba justicia, ¿no? En su momento demandaba una solución, pero que no se solucionó tal vez favorablemente para la víctima. Pero ya pasaron los años. No se puede vivir quejándose y maldiciendo y echando la culpa de las desgracias porque los años obligan, las circunstancias obligan a superar, obligan a salir adelante, obligan a resolver los problemas. Y hay gente que lo ha resuelto, hay gente que ha superado, hay gente que ahora es feliz, tiene su familia, tiene su casa, tiene su trabajo, tiene su negocio. Su vida anterior, su vida miserable, pasó. Hubo una época donde esas circunstancias le generó mucha tragedia, pero ya no está en esa época. Ahora hay una nueva época, una nueva era. Hay un nuevo cambio, porque así es este mundo, hermano. Este mundo gira en base de cambios. Ya nosotros no vivimos ni vestimos como la época antigua. Ya nosotros no miramos las cosas como antes. Antes la labor más insigne era la agricultura,
era la ganadería o la pesca, porque de eso se vivía, de eso pues la gente tenía para comer y tenía para vestir y para vivir. Pero luego surgieron, porque se produjeron cambios en la vida y surgieron nuevos sistemas. Vino la época industrial, donde ahora las grandes empresas daban trabajo, ya la gente comenzó a dejar los campos, comenzó a dejar la pesca, comenzó a dejar todo eso para buscar un futuro mejor en las grandes empresas que fabricaban automóviles, que fabricaban líneas de electrodomésticos y de cosas como esas. Y en esa época de la era industrial, pues la era industrial era un boom. Había trabajo, había dinero. La gente comenzó a ganar dinero, la gente comenzó a consumir más, la nación comenzó a prosperar y los sectores agrícolas y los sectores pesqueros o ganaderos pues disminuyeron ya en su producción porque ahora habían otras alternativas. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esa era industrial luego pasó. Ya no estamos en esta era industrial. Ahora hay una era digital, cibernética. Ahora están las computadoras. Ahora el mundo está globalizado gracias a los sistemas de los satélites. Porque antes nosotros no sabíamos cuál era la vida de los chinos, cuál era la vida de los rusos o cómo vivían los polacos. Pero ahora, en esta época que estamos, donde todo está globalizado porque estamos entrelazados por los medios de comunicación, por el satélite, y nosotros podemos no solamente conocer la cultura, sino podemos ver la forma de vida de ellos. Se sacan documentales, en un momento salen las noticias que nos hablan de las tragedias o de los beneficios o de los nuevos gobiernos que surgen, y todo sale en un momento y estamos captando lo que está pasando en Corea del Norte, lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en nuestros países vecinos como Chile, como Argentina, en un momento. Y estamos involucrados ahora porque antes uno tenía que buscar una universidad, a veces en el extranjero, y se gastaba un montón de plata. Ahora hay programas que vienen del extranjero, donde usted a través de una computadora, sin tener que estar en forma presencial, usted puede estudiar y tener una carrera. Ya no es como antes. Y usted tiene un certificado visado por la Universidad de Harvard, por decir, o por otras universidades de España, sin haber estado ahí, sin conocer España, sin haber pisado la tierra de España. ¿Por qué? Porque en el mundo todo ha ido cambiando. En el mundo todo va avanzando. Las ideas y los pensamientos de los hombres que escribieron libros, que hicieron grandes obras y que ayudaron en su época, ayudaron mucho al discernimiento de la vida, al entendimiento de las cosas. Eso fue en su época. Ya esas obras han ido quedando obsoletas, porque se han descubierto ahora mediante la tecnología y mediante la ciencia, se han descubierto cosas más perfectas, cosas más grandes, cosas que nos llevan incluso más allá de nuestro planeta, que nos llevan a estudiar la Luna y otros planetas más. Y tenemos conocimientos que esas obras, esos libros de los antiguos, que en su tiempo era algo inalcanzable, era algo extraordinario, ahora eso ha quedado obsoleto. Es como cuando surgió la primera carreta, y la primera carreta tirado por caballos o por mulas, fue un boom en su época. Hubo empresas que diseñaban ruedas, que diseñaban látigo para caballos, que construían o fabricaban sillas para caballos. Y en su momento, en sus circunstancias y en su época, eso fue un boom. Eso fue algo extraordinario. Pero siguió evolucionando la ciencia, la tecnología, y los caballos dejaron de ser, las mulas dejaron de ser,
Y aparecieron los autos, aparecieron los camiones, aparecieron los ómnibus, vías de transporte que te conectaban con otras provincias. Antes demorabas 1 mes, 2 meses para llegar a un cierto sector del país porque no habían carreteras asfaltadas, porque todo era muy complicado. Estaban prácticamente sobre piedra, sobre arena, había que esquivar una serie de cosas, de abismos, pero ahora ya no. Ahora está el avión, ahora están las vías de comunicación, las pistas, que lo que se hacía en 20 horas, ahora en 3 horas ya estás en ese lugar. Y en minutos, si coges una avioneta, si coges un helicóptero, si coges un avión, dependiendo de las circunstancias de tu vida. O sea, todo se ha acelerado, todo ha mejorado, todo ha ido cambiando y nos quedamos asombrados de los cambios que están habiendo. Me acuerdo del primer celular, era un celular del tamaño del micrófono, un celular enorme que parecía un ladrillo, pero era un boom ese celular. En su época tener un celular de eso era algo maravilloso. Tener un televisor, cuando salió por primera vez el televisor a colores y llegó aquí a Perú, los televisores a colores, no todos podían tener un televisor a color. Era algo, vaya, solamente la gente que podía pagar y la gente que tenía un televisor a color era como que era de la clase más alta, ¿no? Y todos queríamos tener un televisor, pero no todos podíamos tener un televisor a color. Ahora nadie quiere ver televisión. No importa lo grande que sea la pantalla, no importa lo sofisticado. Ahora todos quieren tener en su celular, allí están con su celular. Nadie le interesa la televisión. Nadie le interesa, a no ser que quieran ver una película. Los más antiguos son los que se sientan para ver alguna película, pero los muchachos, las nuevas generaciones, ya no ven televisión, hermano. Como ya no escuchan radio tampoco, ahora el celular se ha encargado de ver todo lo que tú quieras ver. Tienes una inteligencia artificial que con solamente darle tu pregunta, inmediatamente te va a responder, te va a poner gráficos, te va a poner videos, te va a poner todo, porque así está la tecnología. Y esa tecnología que estamos viviendo ahora, que para nosotros es sorprendente por la riqueza que tiene, ¿verdad?, científica, va a quedar obsoleta de aquí a unos meses. De aquí en el año 2026, que ya se viene, todo lo que hoy parece que es la tecnología de punta va a quedar obsoleta y van a aparecer nuevas tecnologías. No sé si llegaremos a ver cuando haya un tránsito, un tráfico aéreo, no de aviones, sino de autos que estarán circulando. En algunos países ya hay taxis, como en Japón, hay taxis ya aéreos, donde tipo dron, el vehículo baja, recoge el pasajero y lo lleva. Ya en China está el taxi aéreo. Entonces, eso todavía está en un proceso para hacerlo ya en masa, para que ya las ciudades ya no tengan que usar las carreteras solamente, sino que usen los aires para el transporte público. Pero va a llegar un momento, y no muy lejano, en que eso va a aparecer y al principio, como el televisor a colores, nos sorprenderá, será un boom, y luego nos parecerá algo normal. Como nos parece algo normal ver un avión de pasajeros, ver un helicóptero nos parece algo normal. Ver un yate de alta velocidad nos parece ahora algo normal. ¿Por qué? Porque ya eso ha ido perfeccionándose. Y conforme van pasando los años o va pasando el tiempo, la tecnología que está tan avanzada a través de la inteligencia artificial va perfeccionando cada cosa que se inventa, cada cosa que se fabrica, la va perfeccionando más y más. Hoy tenemos vehículos donde ya no se necesita un timón, no hace falta que usted lo maneje. Simplemente se sienta, pone la dirección donde va a ir y el vehículo lo lleva. El vehículo lo lleva. Y si le dice quiero que me lleve rápido, lo lleva rápido. Y lo lleva seguro.
Es un vehículo lleno de sensores, que si se le cruza a alguien, todo es como que hubiera una persona manejando y no hay nadie. Usted está sentado allí y va a llegar un momento en que eso va a seguir avanzando. Porque como el mundo también, el calentamiento global, a veces nosotros cuando escuchamos del calentamiento global, nos parece algo que no tiene sentido o que no nos interesa. Pero el calentamiento global está produciendo cambios muy fuertes en la sociedad. Porque el calentamiento global es producido precisamente por los desechos de los inventos. ¿Por qué creen ustedes que hay carros híbridos, hay carros eléctricos ahora? Porque los carros de motor petróleo, de gasolina, emiten gases y monóxido de carbono que se eleva y se concentra y forma como especie de un techo que nosotros no lo vemos, pero todos esos gases se concentran en los aires y producen algo así como un efecto invernadero. ¿Qué cosa es un efecto invernadero? Por ejemplo, las plantas necesitan calor en zonas donde el clima es muy frío. Hay plantas y hay frutos que solamente pueden darse en un ambiente tropical, un ambiente caluroso. Entonces se inventó pues los invernaderos, ¿no? Que se techaba, se colocaba un techo especial para que el calor quede concentrado dentro de ese invernadero y el calor quedaba ahí y hacía que las plantas, y hace que las plantas pues germinen y den los frutos adecuados, ¿no? Ese es el efecto invernadero. Entonces, los desechos tóxicos, la contaminación de la basura, de los gases de los carros, los desechos químicos que se van muchas veces al mar, que se van a los ríos o que se queda en la tierra, la basura que se queda en la tierra, todo eso produce gases, unos gases que destruyen. Y estos se concentran arriba y generan como una especie de invernadero, o sea, como un techo que hace que la tierra no tenga el desahogo ni tenga tampoco la refrigeración del medio ambiente, porque se ha centrado, es como si se hubiera colocado un techo, una carpa, y no deja que el calor de la tierra salga, sino que se concentra y se quede ahí. Y eso es lo que está pasando en el planeta. Hay un efecto invernadero en todo el mundo, en todo el planeta, y está produciendo un calentamiento global tan fuerte que los grandes hielos que hay en las montañas, los glaciares en el polo norte, en el polo sur, se están derritiendo. Y al derretirse está cambiando el clima y está produciendo tornados, está produciendo huracanes, está produciendo los tsunamis, está produciendo una serie de efectos de sequía por unas zonas, lluvias torrenciales por otras, porque todo este calentamiento ha alterado totalmente el planeta. Por eso, las Naciones Unidas, la ONU, decidió ver dónde era el foco más infeccioso que estaba produciendo el calentamiento global. Y se hicieron investigaciones en el mundo, mandaron peritos, gente especializada, y descubrieron que Sudamérica era el lugar de mayor foco infeccioso para el calentamiento global. Sudamérica, todo Sudamérica, por el desorden vehicular, por los carros viejos que botan humo, gases tóxicos, que la gente no los renueva, motos, carros, electrodomésticos que están viejos, cocinas que humean y una serie de cosas. Y también productos que venden que en otros países, en los países desarrollados, no los aceptan. Por ejemplo, aerosoles que destruyen la capa de ozono. Eso solamente en los países latinos, subdesarrollados. En los países desarrollados hay un control de calidad que no permite nada de esas cosas.
Ellos no permiten que se contaminen ni sus mares, ni sus ríos, ni el aire. Ellos tienen un control de calidad muy estricto. Cuando ellos compran, por decir, tomates o cualquier otra cosa que viene de otros países que ellos no tienen, ellos primero pasan por un control de calidad a ver si ese producto está apto para ser consumido por su pueblo. No es como los países nuestros. En nuestros países nos pueden traer, hermano, chatarra, nos pueden traer comida contaminada, trigo contaminado, azúcar contaminado. Y aquí lo aceptan. Aquí se soborna y pasan los containers llenos de esos productos y entonces la gente comemos cosas que nos hacen daño. Por eso el más alto índice de cáncer, el más alto índice de enfermedades que son incurables, son las que tienen los sudamericanos. Suiza, por ejemplo, es un país donde ahí reina la ganadería, las vacas suizas, vacas lecheras, unos animalazos tremendos, una leche extraordinaria. En Lima, cuando sube el agua, sube la leche. Allá no, allá todo es puro. El aire está descontaminado, las aguas están descontaminadas, los peces que comen están en buena opción para comer, la carne de los animales. Acá inflan un pollo, le echan un colorante y eso es lo que comemos nosotros. Acá con aguas servidas, con todo ese excremento, todo es que riegan las plantas y eso es lo que comemos. Comemos hortalizas contaminadas, papas contaminadas, tomates contaminados. Toda una desgracia. ¿Por qué? Porque no hay un control. Cuando la ONU vio que era Sudamérica el foco infeccioso, comenzó a establecer planes pilotos de viviendas, planes pilotos para también cambiar el tema de la contaminación, y entonces obligó a que las grandes industrias de los carros, por ejemplo, ya dejaran de fabricar carros para petróleo o para gasolina. Y aparecieron ahora los carros híbridos o los carros eléctricos que no contaminan. Y son los que ahora están entrando. Ya en Europa y en los países poderosos, esos carros están vigentes. Aquí en Sudamérica recién están entrando esos carros. ¿Por qué? Porque tienen un costo mayor, porque tienen otra tecnología y como los países subdesarrollados son países pobres, la gente no puede tener para comprar un carro de esa magnitud, que son de alta gama. Nosotros, los carros que nos venden a nosotros, que parecen muy tremendos, son realmente de media gama, no son de alta gama. Ningún carro en el Perú es de alta gama. Solo los países desarrollados tienen carros de alta gama. Acá usted puede tener una tremenda camioneta, un auto, un Audi, un Mercedes-Benz, y usted dice mi carro, pero esos carros son preparados para Sudamérica. No son preparados para toda la población, porque la población no puede comprar un Mercedes-Benz, no puede comprar un Audi. Así que tiene que comprar un vehículo de clase media, por llamarlo así, ¿no? Y no todos pueden comprar un vehículo de clase media, pero los créditos y una serie de formas hacen que usted pueda tener un carro de esa naturaleza, pero que no son los mejores, no son los mejores. Por eso es que los carros eléctricos, los carros híbridos vienen ya como para la sociedad pobre en la cual nosotros vivimos. Incluso hasta los calzados, la ropa. Hay, por ejemplo, países como el Ecuador, que sus grandes tiendas son europeas. La ropa es otra calidad. Ropa de dama, de caballero, zapatos, es otro nivel. Es más caro, pero es otro nivel. Es una ropa especial. Sin embargo, nosotros no tenemos eso acá. Nosotros tenemos el mejor algodón, tenemos todo, pero es para nuestro nivel. En la India, por ejemplo, donde ahora la mano de obra es muy barata,
En la India, Estados Unidos, Europa, todos mandan a fabricar las zapatillas Nike, las zapatillas de marca, la ropa de marca, vehículos de marca, todos son hechos en la China, son hechos en la India. ¿Y por qué? Porque la obra de mano es baratísima. Entonces, para los países poderosos, tener una industria donde tiene que pagar impuestos muy altos y tiene que tener mucha gente con todos sus beneficios sociales y todo, no les conviene. Mejor manda a hacer a la India o a la China y a mitad de costo le entregan los productos que ellos lo pasan como con el sello de ellos, con la marca de ellos. Por ejemplo, la Ford, su marca está reconocida mundialmente, pero la Ford en Estados Unidos es una cosa y la Ford en el Perú es otra cosa. La Ford en el Perú es chino, ¿me entiende? Mientras que en Estados Unidos también es chino, pero de alta gama. Porque tanto los hindúes como los chinos fabrican de acuerdo al lugar. Cuando ellos envían sus lotes de vehículos a Europa, esos son vehículos de alta gama, de primera. Cuando envían sus lotes para Sudamérica, eso es lo último. Por eso hay precios de todo tipo. Usted ve una camioneta china que le puede costar hasta $9,000 y usted lo ve hermoso, con 3 filas de asiento, con sensores, con pantallas automáticas, todo como cualquier otro carro. Pero esos carros están diseñados para un corto tiempo de vida. Es como los celulares. Los celulares tienen un corto tiempo de vida. En un año ya la batería comienza a fallar, ya el celular le comienza a fallar, porque es así. Pero hay otros países donde llegan el lote de celulares que esa batería no se acaba en 10 años, hermano. ¿Y por qué no viene acá? Porque es muy costoso. Es muy costoso. Ya surgió un celular donde ya usted no necesita Wi-Fi y tampoco necesita ponerlo a la corriente para cargar la batería. Ya tiene una batería que nunca se acaba y no usa Wi-Fi porque es directo con el satélite. Usted puede estar en el desierto, usted puede estar en el Huascarán arriba a 8,000 metros sobre el nivel del mar y le capta la señal como si estuviera en la ciudad. Y es un celular que aquí no ha llegado, por supuesto, pero que existe. Ya está en Europa, ya está en Japón, ya está en otras zonas donde la gente tiene dinero y puede comprarlo y puede pagarlo. ¿Por qué? Porque esa alta tecnología tiene un costo y los países que tienen esa capacidad económica son los que lo pueden obtener. No van a mandar Es como poner una tienda de marca en el mercado modelo. ¿Me entiende? O sea, nadie que vaya al mercado modelo le va a comprar un par de zapatillas, pues hermano, que le vale 300, 400 soles. ¿Me comprende? Allá va a conseguirlo de 25 soles, 30 soles, 50 soles, 70 soles. La gente no va a comprar 300 soles un par de zapatillas que cuando lo pone al lado del otro son igualitas. La que vale 30 soles con la de 300 soles usted la ve igualitas. Pero no es igualito. Es la calidad, es el tipo de tela, es el tipo de suela. Es diferente. Es hasta ortopédico. Entonces, el mundo cambia. El mundo va cambiando y se va desarrollando. El Perú, por ejemplo, nosotros tenemos de conocimiento que existe la tecnología de punta. La tecnología de punta es el nivel máximo que un producto tiene en este momento. Sea lo que sea, un parlante, una guitarra, un frigider, un celular, un micrófono. Hay productos que son tecnología de punta, es decir, que están en primer lugar. Semáforos, que por ejemplo acá nuestros semáforos son de última. Hay semáforos inteligentes, capaces de fotografiarte y tú te pasas la luz roja, se entrelaza con un sistema
computarizado, donde inmediatamente sale hasta el nombre de tu abuelita que ya murió hace 50 años. O sea, hay una tecnología y una capacidad tecnológica tan grande que aquí no hay. A eso se le llama tecnología de punta. En el Perú hay ciertas cosas que son tecnología de punta, especialmente en la capital, que es donde más se invierte y se desarrolla. Siempre las capitales desarrollan más que cualquier provincia. Entonces allí hay gobernantes como alcaldes, como gobernadores regionales, que se preocupan y ellos buscan en su política, en su gobierno, establecer cosas que son tecnología de punta, ¿no? Y de esa manera, pues, algunas cosas son de punta. Pero nosotros estamos como 70, 80 años atrasados a la tecnología de punta. Tanto así que tenemos mototaxi. No estoy en contra de los hermanos que tienen mototaxi. Pero un mototaxi es un vehículo ya no para esta época donde la tecnología ha subido tanto. Es como tener un burrito amarrado ahí afuera, que cuando termina el culto usted sube a su burrito y se va a su casa, con un carretón o algo así. Eso ya no es viable. Cuando la gente que tiene una cultura y una forma de vida diferente en países desarrollados, ven un país con un mototaxi, ellos es como si estuvieran viendo un carretón con una mula jalándola. Porque para ellos es un vehículo que no representa adelanto, sino como que nos hemos quedado en el pasado. Cuba, por ejemplo, tiene sus carros del año 1950 hasta el 60. Son carros antiguos, unos carros grandazos y una lata gruesa, que ellos lo arreglan, lo buscan, y esos son los carros que hay en Cuba. Cuba se quedó en el tiempo. ¿Por qué? Por una política nefasta de un hombre, un dictador que no tiene amor por su pueblo y que su filosofía, su doctrina comunista lo ha llevado al desastre a su país y lo ha dejado estancado en el tiempo. Y ahí está, Cuba es como si te fueras a ver unas ruinas de los incas, algo así. No hay ningún adelanto de nada. Recién están los celulares entrando a Cuba, porque antes no le permitían. Corea del Norte, por ejemplo, que es un país muy próspero, ¿no? Pero militarmente. Y para la cúpula militar y para el presidente, que es el que tiene el mando. Pero la población en sí está totalmente esclavizada. Por ejemplo, para que tenga usted una idea, porque a veces hay que conocer un poco el mundo, hermano. Por ejemplo, en Corea del Norte, si al presidente, para satisfacer las bajas pasiones de sus generales y todo ello, ellos simplemente van a las casas y buscan muchachas de 13, 14, 15 años y se las quitan. Y el presidente lo necesita, el gobierno lo necesita y se las llevan. Y los padres no pueden decir ni pío, porque los matan. Y entonces las prostituyen y luego ya las dejan. O sea, niveles de depravación, niveles de autoridad que son totalmente disfuncionales moralmente, que no están a la altura de una mente coherente. Pero son sistemas que han sido fabricados por esta gente que tiene poder, que tiene autoridad. Y eso pasa también en Venezuela y eso está pasando en otros países más. Entonces, dependiendo de quién tenemos al frente, así va a ser el país. Es como un hogar, dependiendo quién sea el padre, ese hogar va a funcionar o no. Porque si es un padre trabajador, un padre que ama a su mujer, que ama a sus hijos, que se pone de acuerdo con ella, que conversan, que salen adelante, que se esfuerzan, que trabajan, que hay disciplina, que hay orden, que hay amor, pues ese hogar va a salir adelante, hermano, como sea, pero va a salir adelante. No importa en qué circunstancia esté el país, ese hogar va a salir adelante.
Pero un hogar que pelean como perro y gato todo el día, donde la mujer le falta el respeto al marido le pega a la mujer, los hijos le faltan el respeto a los padres, no hay amor entre ellos, hay infidelidad, hay golpes, patadas y groserías. ¿A dónde va ese hogar? A la ruina, a la desgracia. Así viven en Europa, a la desgracia. Todo está en dependencia de cuál es la mentalidad. Pero nosotros los cristianos vamos más allá de eso. Nosotros los cristianos no solamente vemos cuál es la mentalidad. Nosotros los cristianos estamos dirigidos y enfocados por un pensamiento divino, por una línea divina. Por eso Pedro, él no yerra cuando dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor. Porque contrario a lo que pasa en los países, que se producen cambios políticos, cambios tecnológicos, científicos, cambios climáticos, cambios de sistemas, de filosofías, eso se produce entre los hombres, pero no en Dios y no en su palabra. Pueden pasar siglos, pueden pasar años y la palabra de Dios sigue tan efectiva y tan eficiente para una vida mejor en el ser humano que no lo puede hacer ningún sistema humano. Pero Dios sí lo establece. Dios establece su palabra y produce un cambio en el corazón, en el alma, en la mentalidad. Dios guía los pasos del ser humano para bien, para desarrollo, para fructificación, para alegría y para el amor. Porque la palabra de Dios nos produce el amor porque nos apega a la presencia de Dios. Y eso en cualquier época. Miren ustedes, nosotros entendemos que los 5 primeros libros lo escribió Moisés. Se le llama el Pentateuco, ¿no? Entonces, este Pentateuco, que significa 5 libros, este Pentateuco lo escribió Moisés. Moisés escribe cosas en el libro del Génesis, como en los demás libros hasta Deuteronomio. Él escribe cosas que son base vital para el buen vivir. Él lo escribió en una época remota, en una época donde no había tecnología, en una época donde todo era primitivo, pero él lo escribió. Y esa palabra escrita en una época primitiva, en una época donde no había ningún desarrollo de nada, esa palabra fue efectiva para el buen vivir de esa gente en esa época. Y comenzaron a pasar los siglos y comenzaron a pasar los años y comenzaron a surgir nuevos sistemas de vida, comenzaron a surgir el desarrollo en los diferentes países y dentro del pueblo hebreo. Y sin embargo, esta palabra siguió siendo efectiva en ese proceso de desarrollo. Ahora estamos en tiempos casi finales, donde la tecnología ha aumentado de una manera extraordinaria. La ciencia ha aumentado de una manera terrible. El sistema ha cambiado, hay un confort extraordinario en nuestra manera de vivir. Y sin embargo, esta palabra sigue siendo efectiva para estos tiempos de gran desarrollo en que estamos. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, nosotros somos privilegiados. Privilegiados de tener esta palabra y de vivir conforme a esta palabra. Porque esta palabra no le interesa, a esta palabra no le interesa en qué circunstancia estamos. Si nuestras circunstancias son malas, si alguien nos traicionó, si alguien nos hizo daño, si alguien nos despojó, nos cometieron injusticia, nos metieron presos, hicieron lo que le dieron la gana con nosotros, eso para Dios y su palabra no le importa. Dios cambia las cosas. Dios dice, yo cambiaré tu lamento en baile. No importa cuáles sean tus circunstancias, no importa lo que hayas perdido, yo te pondré en alto, sobre una roca estarás en alto. Yo te cubriré con mis alas, yo te protegeré, yo te bendeciré. Yo estaré contigo en tu entrada y en tu salida, en tu acostar, en tu levantar.
Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios está llena de promesas, promesas que fueron para hace más de 4,000 años atrás cuando se escribió y donde todo estaba primitivo. Esas promesas fueron eficaces para los hombres que la creyeron y se les denominó los hombres de fe. Y para la época medieval, donde la astrología era lo que imperaba y la astrología estaba llena de un montón de amuletos y de cosas que tenían que ver con el ocultismo, hasta que apareció la astronomía. Y la astronomía es un hecho científico. La astrología es un hecho de ocultismo, de brujería, donde se mueve a través de los astros. Por eso de ahí surge el horóscopo y todas esas cosas que son satánicas. Eso es la astrología, está ligada con la astrología, que es una cuestión espiritual, maligna. Pero la astronomía es el estudio de los planetas y de todo el sistema en el cual se rige el mundo de manera científica, muy diferente. Cuando se vivía en ese tiempo de oscuridad, donde la ciencia todavía no había comprobado si la Tierra era redonda o plana, cuando se vivía en esas épocas donde el ocultismo imperaba, donde la gente estaba temerosa porque se le cruzaba un gato negro, porque se le rompía un espejo, y para ellos se acreditaba que eso era mala suerte, y ellos vivían bajo esa condición de vida, en esa ignorancia. Sin embargo, aquellos que llegaron a conocer la palabra de Dios, aquellos que se acercaron a Dios, Dios los liberó de toda esa ignorancia. Dios los sacó de esa oscuridad. Dios los libertó de esa obra demoníaca, de ese ocultismo, y les dio a conocer las cosas maravillosas del reino de los cielos, y les dio a conocer cómo vivir agradando a Dios para ser felices. Y hasta el día de hoy, esta palabra sigue teniendo el mismo efecto. Por eso es que Mateo en el capítulo 24 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra se mantiene vigente, no importa en qué época sea. Nosotros moriremos si es que el Señor se tardara en venir. Nosotros moriremos, pasarán estas generaciones y aparecerán nuevas generaciones en un sistema de vida totalmente diferente al nuestro, en una tecnología muy superior a la que nosotros conocemos ahora. Si nuestros abuelos resucitaran de la tumba y vieran cómo está el mundo ahora, ellos se asustarían, porque en su época no había nada de lo que hoy hay. Y así será. Nosotros moriremos, pasaremos, como dice el libro de Eclesiastés, generación va, generación viene, pero el mundo sigue caminando. Y vendrán años, si el Señor lo permitiera así, donde surgirán nuevas generaciones. Ya no nuestros hijos ni nuestros nietos, nuestros tataranietos y las nuevas generaciones que vendrán, ellos estarán en un nivel de ciencia y de tecnología que nosotros ni siquiera lo imaginamos. Y para esa época, donde reina el Dios del conocimiento, la soberbia, el orgullo del hombre por las cosas alcanzadas, por las cosas construidas, fabricadas, porque han llegado a otros planetas, porque han puesto casas en la luna, o por lo que hayan hecho más o harán más adelante. Para esa época, donde el corazón del hombre estará ensoberbecido por su orgullo, esta palabra será tan eficaz como ha sido para nosotros hoy. Esta palabra los sacará a ellos de esa condición pecaminosa, les hará conocer al Dios vivo y de poder como lo hemos conocido nosotros. Y aunque en su tiempo los tomarán de locos, lo pondrán como ignorantes, como nos lo toman a nosotros también, sin embargo esta palabra nos ha enseñado a nosotros que no importa la circunstancia en que estemos, Dios está con nosotros. Él nos guardará y nos defenderá. Él nos llevará hacia adelante. Aunque andemos por camino de valle de sombra de muerte, no temeremos, porque su vara y su cayado nos infundirá aliento. Son las promesas de Dios para nosotros.
Los hombres que vivieron en la época de las revoluciones, los hombres que vivieron defendiendo contra el racismo, los hombres que vivieron esclavos de otros países, tal vez no conocían a Dios. Pero cuando uno de ellos conoció a Dios, cuando uno de ellos experimentó a Dios y comenzó a entender su palabra, a pesar de que vivía en una época oscura de ese tiempo, su vida sobresalió. Su vida fue diferente. Dios estaba con ese hombre. Y yo pregunto ahora, hermano, en esta época que estamos nosotros viviendo, ¿estará contigo Dios? ¿Será el Señor el que guarda todo tu ser alrededor? ¿Es Dios quien te da la sabiduría? ¿Es Dios el que te respalda? ¿Es el Dios maravilloso que te consuela, que te exhorta, que te levanta, que te perdona, que te da nuevas oportunidades, que no te suelta de su mano? A pesar de que tú te sueltas de Él no te suelta. Él sigue allí diciendo: soporta todavía un poco y me veréis. Un día vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Resiste, resiste, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Esta fe en esta palabra maravillosa es la que ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Como dice la Escritura, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este tiempo? Dice la Biblia. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Acaso no los ha confundido Dios en sus propios sistemas y en sus propios egos? Pero el Evangelio es poder de Dios, dice. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La gente podrá decir: la Biblia no vale. La gente nos podrá tildar a nosotros de lo peor, como gente mediocre, pero para nosotros este Evangelio es poder de Dios. Y eso tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros. Bendito el nombre del Señor. Nos ha tocado vivir esta época. Algunos que ya son mayores, les ha tocado ver varias generaciones y varios sistemas que han ido cambiando en el mundo. Algunos lo han visto. Hay gente de 100 años, que ellos vinieron cuando Chiclayo era totalmente diferente, cuando el Perú era totalmente diferente, cuando su política era totalmente distinta, cuando la manera de vivir, la manera de vestir, la manera de hablar era todo diferente. Pero ellos pasaron esa época, entraron a esa evolución de la sociedad y tuvieron que adaptarse a las nuevas ideas, a los nuevos sistemas, y se adaptaron. Pero siguieron pasando los años y surgieron otros sistemas más y ellos lo están viviendo. Y hasta el final de sus 100 años, ellos están contemplando esos cambios. Y ellos dan testimonio de esos cambios. Ellos dicen: en la época de tu abuelo todo era diferente. En mi época todo era distinto. Cuando yo era niño eran diferentes las cosas. El sistema, el dinero, hay billetes que ya no circulan ni circularán más. Pero ellos lo tuvieron, ellos lo vivieron, ellos compraron con esos billetes, con esas monedas que ahora ya no existen. Ellos atravesaron diversas circunstancias en su vida y diferentes sistemas políticos, económicos y de todo tipo. Tuvieron que soportar terremotos, tuvieron que soportar huracanes, tuvieron que soportar tantas alteraciones del clima. Dolores distintos. Y ellos tuvieron que adaptarse. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, lo hicieron sin Dios. No conocieron a Dios.
Pero hubieron algunos que sí conocieron a Dios. Y para ellos, la visión de este mundo era diferente. A pesar que vivían en las mismas circunstancias, sin embargo, para ellos, la visión de la vida y de este mundo era distinto. Porque estaban dirigidos por Dios. Porque estaban alimentados por su palabra, de la cual la Biblia dice: desead como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo conocí al Señor a los 20 años. Todo cambió en mi mente. Y ahora que soy pastor y ahora que ya he pasado los 60 años, veo mejor que cuando era joven. A pesar de que las circunstancias pueden ser adversas, yo miro con los ojos de la fe y me quedo asombrado de cómo Dios puede guiarnos, cómo Dios puede gobernarnos a pesar de vivir en situaciones muy complicadas. Esa fe es la que vence al mundo. Por esa fe nosotros nos vamos hacia el cielo a vivir una eternidad. Y eso no lo tienen todos. La gente muere y quedará ahí, en la sepultura, y su alma irá directo a un lugar de tormento. Pero nosotros no solo vemos una vida diferente en este mundo, sino que tenemos promesas de vida eterna. Un cielo esperándonos. Amados hermanos, es un privilegio servir a nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición y es una garantía tener a Dios en un mundo que rechaza a Dios. Mantengámonos firmes y sin fluctuar, como dice la Biblia. Mantengámonos valientes, sirviendo a nuestro Dios, que un día tendremos la recompensa. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti, porque no se sabe lo que va a venir más adelante. No se sabe qué tipo de leyes, de medidas tomarán contra los cristianos o con nuestra forma de vida. No se sabe. Pero nosotros tenemos a Dios. Y mientras tengamos a Dios, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, porque escudo y adarga es su palabra, es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad y que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y por cuanto has puesto a Dios, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, Él también te librará. Y sobre una roca te pondrá en alto. Él es nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos. Póngase de pie toda la iglesia y vamos a darle gracias a Dios por ser Él nuestro Dios y por haber tenido misericordia de nosotros. Y si alguien se siente lejos de Dios, acérquese confiadamente. Pídale perdón y dígale: me arrepiento de mis pecados, Señor. Aquí está mi vida. Yo soy tuyo. Porque este mundo pasará,
Este mundo y sus deseos pasarán. Y no solamente se refiere a pasar en el sentido de dejar de existir, sino también se refiere a pasar en el sentido de los sistemas. Este mundo y estos sistemas pasarán. Algunos lo verán y otros pasarán con los sistemas también. Pero Dios seguirá presente. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, te doy gracias porque tú eres mi Dios. Te doy gracias por haber salvado mi alma, por haberme perdonado de todos mis pecados. Te doy gracias porque me has guardado. Has estado conmigo en las buenas, pero más has estado en las malas. Me has fortalecido. Me has sacado del pozo cenagoso, de la oscuridad. Has quitado mis cadenas, mis ligaduras, mis temores. Has cambiado mi vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, quien dio su vida por nosotros y que vino a este mundo a salvarnos. Gracias, Señor Jesús, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Por tus llagas nosotros somos curados ahora. Tú eres el que cura nuestras enfermedades. Tú eres el que nos alimenta. Tú eres el que nos provees. Tú eres el que satisface nuestra alma. Tú eres el encargado de nuestro hogar. Tú te ocupas de los nuestros. Nosotros creemos en ti y no queremos dejar de creer en ti. Que nada de este mundo, ni la política, ni la filosofía, ni los sistemas de este mundo, ni las palabras infatuadas de los que no te conocen, cambien jamás nuestro corazón hacia ti. Que tú te agrades siempre de nosotros. Que tú nos bendigas, Señor. Bendícenos, Padre, cada día con tu presencia maravillosa. Líbranos del mal. Líbranos del ataque del maligno. Líbranos de los hombres malos. Líbranos, Señor, del lazo del cazador. Guárdanos y bendice nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano y hermana. ¡Aleluya!